de lo que significan las economías socialistas en función de qué significa el mercado, cómo funciona la ley del valor, etcétera. Hay un libro que es muy importante, que me parece que hay que leerlo bastante, que es El Gran Debate, que se publicó, ahora no me acuerdo qué editorial, del 63-64, que ocurrió en Cuba, donde participa el Che Guevara, Ernest Mandel, Samir Amin, y toda la discusión esa que comenzó, por cierto, en la Unión Soviética. Sobre un artículo que escribió Lieberman en la Unión Soviética sobre el plan y sobre el mercado, etcétera. Eso se trasladó también a Cuba y hubo una gran discusión que está publicada. Yo creo que es importante para entrar en materia dentro de nuestro sector socialista que se está construyendo. Carlos introduce ahí un tema que es fundamental para el socialismo, la planificación. Si no planificamos desde la producción hasta el consumo, pues será imposible tener una economía distinta, ¿no? Sí, claro, y además, mira, hay que pensar la economía, como lo planteaba Carlos Marx. Carlos Marx decía que la producción es al mismo tiempo producción, distribución, circulación y consumo. Y él hacía una distinción entre distribución y circulación. Para él la distribución tenía que ver, y tiene que ver, con la distribución de la riqueza creada por el trabajo. ¿Cuánto de la riqueza creada para el trabajo va para el mundo del trabajo y cuánto de la riqueza creada por el trabajo va para el mundo del capital? Y cuando hablaba de circulación, hablaba del intercambio, de la comercialización de los bienes y servicios. Entonces decía, pensémoslo, la producción es al mismo tiempo una totalidad que es producción, distribución, circulación y consumo. Planificar significa apropiarse de ese concepto. Y apropiarse de ese contexto implica que yo no puedo ir a dar un crédito para que se produzca si yo no sé cuánto de eso va a favorecer al mundo del capital y cuánto al mundo del trabajo. ¿Cuánto de eso va a favorecer un intercambio realmente solidario, un intercambio socialista? ¿Cuánto de eso va a servir a un consumo no irracional, como es el consumo del mundo del capital? Pero como no lo hemos asumido todavía, entonces el presidente lo dice, hay que resolver ese problema porque estamos entregando recursos a los trabajadores y a las trabajadoras, pero esos recursos en definitiva van a parar a una gran empresa transnacional como Protinal. Le da recursos a las compañeras para que produzcan pollos de engorde. Y resulta que le compran el pollito a Protinal, le compran los alimentos a Protinal, le compran las medicinas a Protinal, trabajan de manera increíble y después, como mano de obra gratuita o muy barata, le venden los pollos a Protinal. ¿Qué negocio es ese para el socialismo? Eso no construye socialismo, eso construye capitalismo. Bueno, efectivamente la planificación es muy importante, pero también asumir la conceptualización más correcta de este proceso. Bueno, esa es mi opinión en lo fundamental. No, está muy claro. Además que, fíjense, por ejemplo, el comandante Chávez en la entrega del Fondo Bicentenario, de este dinero que se está entregando para sustituir importaciones, para satisfacer necesidades, para generar nuevos tipos de sociedad, está obligando a quienes están al frente de ello a hacer todo el camino del mapa de la mercancía. Porque no vas a dar un dinero y no vas a saber en qué se va a utilizar o a quién le van a vender, sino que incluso hay que garantizar esa producción, cuál es la distribución social que hay de esa producción, cómo se va a distribuir, a quiénes, todo eso está planificándose en este momento y es un diálogo con los productores, con los empresarios, un diálogo con ellos para ir orientando la economía. Vamos a ir a la pausa con una reflexión también del comandante Chávez sobre el proceso productivo y al regreso vamos a hablar de un tema que es fundamental, la propiedad. Ya regresamos. Nosotros no podemos seguir dependiendo del barril de petróleo y por eso tenemos que seguir transitando la construcción de una economía productiva, diversificada, socialista. Y hay que planificar hasta el más pequeño detalle, decían los vietnamitas. Fíjense esta frase. Para planificar hay que llegar hasta el extremo del detalle y hasta los límites incluso de la estupidez para hacer un plan. Pero cuando se va a ejecutar el plan, hay que hacerlo con audacia y más audacia hasta llegar incluso a los límites de la temeridad. Y más aún si se trata
de transitar un camino del capitalismo al socialismo. Eso es algo muy difícil, pero no imposible. Nosotros lo haremos. Nosotros lo haremos como el Che Guevara. Hay que hacer posible lo que hoy parece imposible. La lucha por la independencia continúa. El tema de la propiedad. Aquí necesitamos nosotros crear otro modelo de propiedad privada, con otra cultura. Nuestro proyecto socialista no excluye la propiedad privada. No la excluye, aquí está contenida en la Constitución. Pero sí excluye el monopolio y los monopolios privados y la explotación del hombre por el hombre. La propiedad privada que acepta el socialismo que estamos construyendo es la propiedad privada con función social, no explotadora, lo cual es difícil de conseguir, sobre todo en un modelo como el que se instauró en Venezuela en el siglo XX, salvaje, un capitalismo salvaje, voraz, destructivo, que dependió de la riqueza petrolera. Bueno, el comandante se está refiriendo ahí a la necesidad de un nuevo tipo de propiedad privada. Y más allá de la propiedad privada, bueno, los otros tipos de propiedad, la propiedad social, la propiedad del Estado, la propiedad social indirecta y la propiedad social directa, ¿no? Y cómo tenemos que avanzar en ese proceso que aún no está del todo definido en nuestro socialismo, lo estamos definiendo. Hay algunas experiencias que apuntan hacia la propiedad social directa. Pero, como bien lo decía el comandante, no excluye ningún tipo de propiedad. Ahora bien, la privada, que sobre todo en Venezuela no ha estado de frente o no le ha dado la cara al pueblo con una función social, debe asumir una función social, con sus excepciones, que las habrá, alguna propiedad privada habrá tenido su función social, pero en general, como bien lo explicaban, ha sido un capitalismo rentista, parásito del Estado, lo que ha hecho es ganar con los dineros del pueblo, no invierte, no se arriesga, no hay una burguesía nacional que se haya podido consolidar, porque lo que han hecho es vivir de la renta petrolera. Carlos. Bueno, mire, a mí me parece que aquí se puede introducir un tema bien importante que ya se menciona como la explotación del hombre por el hombre. Yo pienso que uno de los elementos, como decir, motivantes desde el punto de vista ético es precisamente la liberación del trabajo enajenado, es decir, ahí interviene mucho lo que es eso que nosotros llamamos, lo que llama Marx, el trabajo enajenado, que el productor directo dentro de una fábrica, ese productor directo, en el tiempo que trabaja, que está vendiendo su fuerza de trabajo, que es lo único que tiene para vender, lo único que tiene como propiedad es la fuerza de trabajo para vender, y esa fuerza de trabajo es al mismo tiempo el hombre mismo. Es decir, y en esas 8 horas o en el tiempo que trabaja para otro. Es decir, toda su voluntad y todas sus intenciones y todos sus sentimientos, toda su estructura física, todo está en función de otro. Es decir, no es para sí el trabajo que ella está desarrollando o que está desarrollando el hombre en ese momento, sino que es para otro. Y en el momento en que sale del trabajo, que cuando es libre de esa explotación, realizando las funciones prácticamente animales, como lo señala Marx, dormir, comer y procrear. Pues esas son sus funciones cuando hace el trabajo para sí. Es decir, ahí hay un elemento ético por la cual la revolución es necesaria y es posible para liberar, porque la libertad en el socialismo es la libertad precisamente de la esclavitud del trabajo del capital, pues es decir, esa relación despótica que se establece sobre la base de que el productor indirecto no tiene sino que vender, la única propiedad que tiene es su habilidad, su fuerza de trabajo, esa habilidad y esa fuerza de trabajo, que es lo único que él tiene que venderlo a juro y por un salario que es impuesto además por toda la estructura productiva. Ese salario tiene que, porque sí, ir a tomarlo, porque si no se muere de hambre. Entonces hay una coacción, hay una estructura despótica que se genera en toda institución
capitalista, que es precisamente esa relación que se establece donde se enajena el trabajo, que es un elemento fundamental del hombre, que es el trabajo. Entonces, la esclavitud moderna. Exacto, que es esa esclavitud moderna o la neoesclavitud. Entonces, pero además de eso, como es decir, el obrero está trabajando y está produciendo y está transformando materia prima, supone que el que es dueño de los medios de producción, ese también es dueño de la mercancía, no es el productor directo. Pero al mismo tiempo hay otra propiedad que surge ahí, que es la propiedad sobre los excedentes. Es decir, el empresario es dueño del excedente. Entonces, la lucha por el excedente es lo que ha movido las sociedades excedentarias, desde que las sociedades pudieron tener el trabajo pudo ser más allá de lo que ellos necesitaban. Es decir, llegó un momento en el cual las sociedades producen más de lo que la sociedad necesita